Pioses. Bueno, le damos la bienvenida a todos, invitados, invitadas, y especialmente a la ministra y a su equipo. Y la idea es iniciar la tramitación del proyecto de ley Marco Cambio Climático. Yo creo que lo que sería interesante que hiciéramos hoy día una reunión, por lo menos, donde la ministra pueda explicar cuáles son los énfasis, las prioridades y un poco la estrategia que tiene esta ley. Carolina, le damos la palabra. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Tal como usted lo ha señalado, el objetivo es que podamos presentar el proyecto de ley marco de cambio climático que fue, ¿verdad?, traído a este Congreso a través del Senado. ¿Y por qué Chile necesita una ley marco de cambio climático a esta altura? La situación que estamos viviendo en el mundo entero claramente habla de la urgencia de legislar en esta materia, a pesar de que Chile es un pequeño emisor de gases de efecto invernadero, muy, muy pequeño. Está comprometido con el cambio climático porque nos pega de manera muy, muy fuerte. Cumplimos con 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad y, por lo tanto, hacer frente a esta situación con una política de Estado es clave. Chile no cuenta actualmente con un marco jurídico que nos permita asignar responsabilidades, ni tampoco establecer facultades y obligaciones de reducciones de gases de efecto invernadero, así como tampoco exigir la implementación de medidas de mitigación ni de adaptación al cambio climático. Todo lo que se ha hecho actualmente en la materia ha respondido básicamente al objetivo de querer avanzar en esta materia, pero no contamos con la institucionalidad, ni las facultades, ni las obligaciones y responsabilidades por ministerio, ni a nivel central, ni a nivel local para su realización. ¿Quién tiene para pasarlo? ¿Qué establece esta ley marco de cambio climático? Primero, una gobernanza climática. Son las facultades y obligaciones de todos los organismos del Estado para la acción climática, tanto a nivel vertical, desde el gobierno central hasta los municipios, como a nivel horizontal, es decir, a los distintos sectores. Segundo, institucionaliza y orienta la acción del Estado con una meta común, que en términos de mitigación es alcanzar la carbono neutralidad al año 2050 y dejar esta meta y la obligación de Chile de alcanzar esta meta con la herramienta jurídica más fuerte que existe en un país, que es a través de una ley. Y entrega al Estado la flexibilidad para aplicar las mejores medidas según los cambios tecnológicos, los conocimientos científicos disponibles, la costo-eficiencia y aprendizaje, de manera que ir retroactivamente generando las mejores herramientas para alcanzar esta meta obligatoria de la carbono neutralidad al año 2050 en términos de mitigación y de reducir el impacto del cambio climático en nuestro país a través de las medidas de resiliencia y adaptación a este. La ley marco, en el contexto de la política pública, establece los componentes y obligaciones esenciales de gestión, dejando las acciones específicas para alcanzar la meta a los distintos sectores. Por lo tanto, establece la meta nacional, una estrategia que establece cómo esa meta nacional, ese presupuesto de emisiones que ¿verdad?, podemos emitir, se divide entre las distintas áreas del país, entre los distintos sectores, y le deja a cada sector la aplicación de las herramientas más costo eficientes para alcanzarlo, generando justamente esta flexibilidad y autonomía para establecer acciones específicas según las necesidades y condiciones cambiantes en el tiempo. Para enfrentar el cambio climático, los países en general lo han hecho a través de 2 vías, una a través de políticas públicas o leyes sectoriales, y otro a través de una ley que establezca una política de Estado con una meta nacional común, que es la que en Chile estamos justamente implementando a través de esta ley. Hay 36 países en el mundo que tienen ley marco de cambio climático. Solo 5 de ellas establecen en la ley, ¿verdad?, la carbono neutralidad, y la establecen justamente al igual como lo queremos hacer en Chile. Son Francia, UK, Suecia, Dinamarca y Suiza. Esto es el compromiso más fuerte que puede tener un país justamente con el alcanzar la reducción de emisiones y alcanzar este objetivo.
No existe, y esto es importante, ningún país en vía de desarrollo que haya establecido por ley la carbono neutralidad al año 2050. Chile sería el primer país en desarrollo en hacerlo. Como ustedes bien saben, a medida que los países crecen y se desarrollan, aumenta sus emisiones. Es por eso que desde el Acuerdo de París en adelante está reconocida las responsabilidades comunes, pero diferenciadas en relación a alcanzar una meta de reducción de emisiones, y supone un esfuerzo de transformación aún mayor para un país en desarrollo que para un país desarrollado alcanzar esta meta de carbono neutralidad al año 2050. Los 5 países que tienen establecida la carbono neutralidad al año 2050 en sus legislaciones incorporan también instrumentos de comando y control, así como normas de emisión para poder alcanzarlo. Eso también lo hace Chile con esta ley que establece estos mecanismos y estas normas de emisión. Esta ley facultaría por primera vez a poner una norma de emisión de gases de efecto invernadero, cosa que Chile no tiene y que lo que nos permitiría reducir y comandar esta disminución de emisiones que es clave para alcanzar nuestro objetivo. A diferencia de los 5 países que les comentaba que establecen la carbono neutralidad y esta mecanismos e instrumentos de comando y control, la ley chilena va más allá de estas leyes, ya que establece mecanismos de seguridad hídrica y planes de gestión de cuenca, establece órganos locales de cambio climático que las otras leyes no establecen, establece un fondo de gestión ambiental, establece mecanismos de participación ciudadana y transparencia. Introduce también la incorporación del Ministerio de Educación para la creación y fortalecimiento de capacidades. Todas estas temáticas que fueron propuestas por la ciudadanía en los mecanismos de participación ciudadana y que esta ley incorpora justamente para conseguir los objetivos que propone. Andrea. ¿Cuál fue este proceso participativo? Fue un proceso bastante amplio que se inició en julio del año 2018, en un proceso de participación temprana para recoger las inquietudes, visiones de los ciudadanos en relación al ley marco de cambio climático. Después tuvo un proceso donde participaron 1.800 personas en esta participación temprana para la construcción del anteproyecto, y después el proyecto se puso en participación ciudadana, logrando una participación total de más de 3.000 personas que participaron de la construcción de esta ley. La ley fue modificada, el anteproyecto presentado en base a la participación ciudadana en siguientes puntos solicitados por la participación ciudadana. La integración y la relevación de la adaptación con objetivos. Este era un tema muy importante porque el anteproyecto estaba mucho más enfocado en la mitigación y para alcanzar la carbono neutralidad y gracias al aporte ciudadano se releva la adaptación. La integración del Ministerio de Educación al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que esto es muy clave porque no solamente va a implicar su incorporación para las decisiones que hagan relación al cambio climático, sino que para todas las decisiones que pasen por el Consejo de Ministros, así como también el fortalecimiento de los COREX, que son los comités regionales de cambio climático. También la inclusión de temas de agua, herramientas para enfrentar la sequía y la seguridad hídrica. Relevar el rol de la educación ambiental fue también de la propuesta de la participación ciudadana, así como integrar el cambio climático en la planificación territorial, un tema muy demandado por la ciudadanía. Integrar el cambio climático en el CIA, integrar a los municipios en los CORE, que esto también fue un asunto muy fuerte por parte de la ciudadanía, integración de las ciencias en el comité científico, de otras ciencias. Esto porque en el comité científico estaba pensado básicamente con ciencias ecológicas, biológicas, y también la inclusión, la ciudadanía pidió la incorporación de las ciencias sociales en este comité científico. Integrar instrumentos y mecanismos de financiamiento para la acción climática fue otra de las temáticas fruto de la participación ciudadana.
El proyecto de ley marco de cambio climático tiene por objeto definido en la ley hacer frente a los desafíos que presenta el cambio climático, desarrollando una economía baja en emisiones de gases de efecto invernadero hasta alcanzar y mantener la carbono neutralidad y reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de nuestro país a los efectos adversos del cambio climático. Establece lo siguiente. Corto plazo en esta marco que está marcada con esta meta, con una estrategia que define, ¿verdad?, cuáles son justamente las metas sectoriales y que después se incorpore el cambio climático en todos los instrumentos para poder alcanzar esa meta, los instrumentos como la planificación territorial, la gestión de riesgo y desastre, el CIA, etcétera. Establece cuáles son el financiamiento e instrumentos económicos para poder alcanzar esa meta, las normas de emisión, los certificados de reducción, el Fondo de Protección Ambiental, así como también los sistemas de información para el control y monitoreo del cumplimiento de las metas, tanto en mitigación como en adaptación, así como toda una institucionalidad para el cambio climático. La ley establece los siguientes 7 principios en la ley. El principio científico de justamente aplicar las soluciones en base al mejor conocimiento científico disponible. Establece el principio precautorio. ¿Cómo está, senadora? El principio de equidad, que justamente poner el foco en las comunidades más vulnerables en cada una de las medidas. Transversalidad, esta es la primera ley que incluye el principio de no regresión para no desproteger un área o un estado, digamos, de protección que se haya alcanzado, así como progresividad y costo-efectividad de ir justamente incorporando las mejores herramientas y mecanismos para alcanzar las metas. En el principio de equidad se establece que es deber del Estado procurar una justa asignación de las cargas, los costos y los beneficios con enfoque de género y especial énfasis en sectores, comunidades y ecosistemas vulnerables al cambio climático. En la ley incorporamos fuerte la temática de género y el principio de equidad, y eso es algo que también estamos haciendo en la NDC para incluirle un cuarto pilar que tenga que ver con la justicia social en la aplicación de cada una de las medidas. También se incluye este principio de no regresión, que son, ¿verdad?, que toda la ley contempla que las medidas tendientes a enfrentar los efectos adversos del cambio climático podrán ser modificadas cuando las condiciones tecnológicas, ambientales, económicas o sociales lo requieran, siempre que no se comprometan los objetivos de mitigación y adaptación establecidos. O sea, que se hayan, justamente lo que el foco es que vayamos conservando todas las medidas de protección. Y el principio de progresividad, las medidas tendientes a combatir el cambio climático deberán avanzar gradualmente con el fin de cumplir el objetivo de la ley. La meta que establece la ley es una meta ambiciosa. El Acuerdo de París establece que la neutralidad de emisiones se alcance en la segunda mitad del siglo. Esto lo hemos discutido justamente porque los informes de la ciencia y el IPCC que recibimos el año 2018 establece que tenemos que avanzar con mucho mayor urgencia y que nosotros tenemos que alcanzar la carbono neutralidad del mundo al año 2050. Y por eso esta ley se pone esa meta. Pero también se establece en el Acuerdo de París la condición especial de los países en desarrollo, que si bien tenemos una responsabilidad común, estas son diferenciadas, y los países en desarrollo, que son los que menos emiten y que los que al alcanzar el desarrollo justamente van a aumentar sus emisiones, se tardan más en conseguir la meta de reducción de emisiones que los países desarrollados que ya alcanzaron este desarrollo. El informe del 1,5 del IPCC del año 2018 mostró con claridad la necesidad de aumentar la ambición para evitar que el incremento de temperatura supere el 1,5 grados Celsius en relación a los periodos preindustriales, y por eso Chile, ¿verdad?, tomando este informe, toma este objetivo de la carbono neutralidad del año 2050, y como les señalaba, solo 5 países han tomado esto, poniéndolo en su ley, que es la herramienta más fuerte. De los 36 países que tienen ley marco de cambio climático, solo UK, Francia, Suecia, Dinamarca y Suiza han establecido esta meta por ley.
Chile sería el primer país en vías de desarrollo en hacerlo. Los instrumentos de gestión del cambio climático están para conseguir esta meta. Se genera una estrategia nacional de cambio climático, que es una estrategia de largo plazo, ¿verdad?, con la mirada al año 2050, que se debe ir actualizando cada 10 años. Establece además la ley esta meta de mediano plazo, que es la contribución nacional determinada, y que lo que hace es poner la meta del año 2030. Reconoce también los planes sectoriales de mitigación, estableciendo la obligación de 7 sectores de nuestro país de hacer los planes de mitigación para cumplir con la neutralidad al año 2050. También obliga a establecer los planes sectoriales de adaptación. Estos son 11 sectores de nuestro país que tienen que hacer los planes sectoriales de adaptación, así como también la obligación de establecer los planes regionales de acción climática para cada una de las regiones de nuestro país y reportar todo esto en nuestro reporte nacional de cambio climático. La estrategia climática, lo que hace estrategia de largo plazo es definir las metas sectoriales para alcanzar la carbono neutralidad al año 2050, así como también, ¿verdad?, las metas de mitigación de los sectores y lo mismo de adaptación con los indicadores, las evaluaciones de riesgo climático, así como también los medios de implementación, cuáles son las obligaciones de construcción de capacidades, transferencia tecnológica y la definición de la estrategia de financiamiento. La contribución nacional determinada, que es esta meta de mediano plazo, que tiene que ser revisada cada 5 años y es la que nosotros presentamos en la UNFCCC, que establece los compromisos de Chile ante la comunidad internacional al año 2030 y después hay que presentar otra que se va renovando cada 5 años y que nos permite justamente hacer el punto de línea de unión con el objetivo final de la carbono neutralidad y mantención de esta a partir del año 2050. Los planes sectoriales de mitigación establece la obligación de hacer el diagnóstico sectorial, el potencial de reducción de gases de efecto invernadero y los alcances del presupuesto sectorial de estos, las medidas de mitigación y los medios de implementación por sector y los sistemas de monitoreo, reporte y verificación para cada uno de ellos, así lo mismo en relación a los 11 planes sectoriales que se deben hacer en adaptación, con las medidas de adaptación y los medios de implementación, con la ONEMI como contraparte técnica en las medidas de la gestión de riesgo de desastre y los indicadores de monitoreo, reporte y verificación. Los planes de mitigación se establece la obligación de que los sectores tienen 1 año para presentar sus planes de mitigación desde que se publica la Estrategia Nacional de Cambio Climático de largo plazo. Le entrega flexibilidad a cada sector en la determinación de las medidas para cumplir la meta asignada al sector de emisión de gases. Y los ministerios que deben hacer los planes de mitigación son el Ministerio de Energía, Transporte, Minería, Salud, Agricultura, Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo. En relación a los planes de adaptación, el objetivo es determinar los indicadores y las metas de adaptación por sector para disminuir la vulnerabilidad frente al cambio climático. El plazo que se establece es de 1 año a cada uno de los sectores en hacer su plan de adaptación una vez publicada la estrategia de largo plazo y justamente le entrega esta flexibilidad en la determinación de cómo cumplir la meta asignada. Los sectores son el silvagropecuario, pesca, acuicultura, turismo, energía, minería, infraestructura, recursos hídricos, salud, borde costero, ciudades y biodiversidad. Los medios de implementación, el responsable de los medios de implementación para el desarrollo y transferencia tecnológica es el Ministerio de Ciencia, con la identificación de las tecnologías disponibles, las barreras, las propuestas de soluciones innovadoras, las recomendaciones y la propuesta para la generación de las redes de intercambio de buenas prácticas, sinergias, lecciones y conocimiento, y la creación y fortalecimiento de capacidades. El ministerio responsable que queda establecido en la ley es el Ministerio de Educación.
En medios de implementación, en términos de financiamiento, se establece la ley la obligación de desarrollar la Estrategia Nacional Financiera con las directrices tanto para el sector público como para el sector privado, para justamente tener el financiamiento para la implementación de las medidas, ya sea a través de bonos verdes, consideraciones de riesgo, etcétera, así como para cumplir las metas establecidas en la estrategia de largo plazo de cambio climático, como en la contribución nacional determinada. También se establece que beneficios tributarios para las donaciones ambientales, para proyectos donde la sociedad civil pueda participar, estableciendo el término del proceso de insinuación, la eliminación del impuesto a las donaciones ambientales, sin límite global y verdad que se elimina que se consideren gasto rechazado, de manera de acabar con esta práctica que no solamente impide mayor participación de aportes ciudadanos en el financiamiento de protección, cuidado, conservación del medio ambiente como la acción climática, sino que hoy presenta una verdadera carga para poder a nivel local. A nivel regional, se establecen los planes de acción regional de cambio climático. La ley establece la obligación de realizar estos planes, entregando que los COREX sean los que elaboren los planes regionales, considerando la estrategia climática de largo plazo y los planes sectoriales, tanto en mitigación como en adaptación, para la implementación en el territorio de estos planes. Establece los contenidos mínimos para estos planes regionales y estos planes deben ser aprobados por resolución del delegado presidencial regional, es decir, el intendente de cada región. A nivel local se estrategian los planes estratégicos de recursos hídricos de Cuenca. La ley establece la obligación de ejecutar los planes estratégicos de Cuenca para las 101 cuencas del país, la obligación de realizar el balance hídrico, la modelación hidrológica e hidrogeológica de las cuencas, las medidas de recuperación de los acuíferos y las medidas para enfrentar los efectos adversos del cambio climático, sequías, inundaciones, etcétera, con responsable el Ministerio de Obras Públicas. Establece también instrumentos de comando y control y por primera vez la posibilidad de entregar la facultad al Ministerio de Medio Ambiente de hacer una norma de emisión para gases de efecto invernadero, facultad que actualmente este ministerio carece. Se faculta al Ministerio de Medio Ambiente a elaborar las normas que establecerán la cantidad máxima de gases de efecto invernadero que se puede emitir, tanto para los contaminantes de vida corta por fuentes específicas. También la posibilidad de utilizar certificados que acrediten la reducción y absorción de excedentes de emisiones de gases de efecto invernadero obtenidas mediante la implementación de proyectos de forestación con bosque nativo para el cumplimiento de las normas de emisión. Y la Superintendencia de Medio Ambiente, se establece en la ley, será el responsable de fiscalizar el cumplimiento de las normas de emisión y sancionar a los infractores. Se incorpora el cambio climático en los siguientes instrumentos actualmente existentes, en los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial, en los instrumentos de gestión de riesgo de desastre que gestiona la ONEMI, en el sistema de evaluación de impacto ambiental y en los sistemas de registro y transferencia de contaminantes, haciendo que esta ley marco establezca un ordenamiento jurídico para que todas estas instituciones consideren el cambio climático en sus obligaciones y gestión. Se instaura el sistemas obligatorios de información, de control y monitoreo para los distintos planes, tanto en mitigación como en adaptación. Se crea el Sistema Nacional de Inventario, que nosotros tenemos actualmente, ¿verdad? Y se reconoce la ley. Se genera el Sistema Nacional de Prospectiva de Gases de Efecto Invernadero, que nos permita proyectar las emisiones para los distintos sectores. Se crea el sistema de certificación de gases de efecto invernadero. Entonces se hace un reconocimiento en la ley y se amplían las facultades para Huella Chile, que establece, ¿verdad?, que es el sistema para medir y controlar las emisiones de gases de efecto invernadero de las distintas instituciones. Se crea la plataforma de vulnerabilidad, donde podemos ver a nivel local, a través del mapa de riesgo comunal, cómo se va y se generan los riesgos en cada una de las regiones para que las medidas de adaptación al cambio climático respondan
respondan a las necesidades de este riesgo y vulnerabilidad local a lo largo de nuestro país. Se crea también el repositorio científico de cambio climático con las mejores prácticas e innovaciones de la ciencia para poder justamente combatir y generar las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, así como acceso a la información sobre cambio climático de manera transparente a todas las comunidades y los mecanismos de participación ciudadana. La institucionalidad del cambio climática a nivel vertical, ¿verdad? Parte al nivel del Estado, que tiene el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, donde se incorpora el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Educación. Después, el Ministerio del Medio Ambiente, que trabaja con cada uno de los ministerios sectoriales, el Comité Regional de Cambio Climático de COREC y las asociaciones de municipalidades para el cambio climático a nivel local. Si hablamos a nivel horizontal, tenemos a los distintos ministerios de cada una de las áreas y sectores que debe hacer los planes de mitigación y adaptación. En conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, se establecen los equipos técnicos interministeriales de cambio climático, los ETIC, que trabajan con los distintos obras públicas, vivienda, transporte, minería, desarrollo social, ciencia y el Ministerio de Educación para la realización de estos planes. Y se establece además que el Consejo Nacional de Sustentabilidad y Cambio Climático es el que asesora a esta institucionalidad ambiental, así como el Comité Científico Asesor, como comités independientes que generan entonces los insumos, sino que además, ¿verdad?, las medidas más costo eficientes para la realización de cada uno de estos planes. Así como también se establece el Consejo Consultivo Regional para la aprobación, consulta y monitoreo de los planes de cumplimiento regionales. Sobre la institucionalidad del cambio climático a nivel nacional, la ley modifica el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático. Esto fue algo que pidieron fuertemente la participación ciudadana y se incorpora al Ministerio de Educación para todas las decisiones a este Consejo, así como el Ministerio de Ciencia. Se establecen las autoridades sectoriales, que son los encargados de elaborar los planes de mitigación y adaptación regionales en concordancia y dando cumplimiento a la Estrategia Nacional de Largo Plazo y a cada uno de los sectores, pero en, digamos, directa relación con la aplicación en los territorios y la definición de las mejores herramientas para esto. Se formalizan las facultades del Ministerio de Medio Ambiente en materias de cambio climático. Actualmente nosotros trabajamos sin tener una facultad establecida en la ley. Esto establece la responsabilidad, la facultad y la obligación del Ministerio de desarrollar e implementar estas materias. Modifica el Consejo Consultivo en el Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático y establece la integración obligatoria de este Consejo por parte de jóvenes. Yo creo que esto también es algo que salió de la participación ciudadana, no lo contempla ninguna otra ley marco de cambio climático, pero es que los jóvenes puedan también formar parte de la institucionalidad ambiental a través de este Consejo. Reconoce el equipo técnico interministerial de cambio climático, los ETIC, y el Comité Regional de Cambio Climático, definiendo sus responsabilidades y facultades específicas. Si bien actualmente ellos están funcionando, no están reconocidos ni entregadas las facultades por ley, lo que hace esta ley y los ordena, porque además actualmente son bastante dispares en tanto a las acciones que realicen y la forma en que ellos funcionan. Se proporciona la perspectiva científica de largo plazo para orientar los instrumentos de gestión del cambio climático a través del informe anual del Ministerio de Ciencia. Se elabora el informe previo para la estrategia climática de largo plazo y
también para la NDC, entregándole a este Comité Científico Asesor del Cambio Climático estas facultades para el desarrollo tanto de la estrategia como de la contribución nacionalmente determinada, que es la meta de mediano plazo. Está constituido por 9 científicos, dentro de los cuales la ley estipula que al menos 4 deben ser de regiones y se deben renovar cada 3 años y tienen que tener formación en ciencias ambientales, firmas económicas y ciencias sociales. Se genera un reglamento a través del Ministerio de Ciencia, que actúa como el secretario ejecutivo de este comité, que es independiente y que fija su funcionamiento. También se crea el Consejo Nacional de Sustentabilidad y Cambio Climático, quien es encargado de emitir la opinión sobre los instrumentos de gestión al cambio climático, el grado de avance y realizar las propuestas para la mejora. Se establece que este comité lo constituyan 11 integrantes que tienen que pertenecer al mundo de las ONG, sector privado, trabajadores, academia, y se establece por obligación que esté constituido por jóvenes y que se renueva cada 2 años. Eso es básicamente el bañado general de esta ley marco, que lo que hace es justamente, ¿verdad?, seguir el camino de las leyes marco más avanzadas y modernas en la materia, de establecer una meta y establecer la gestión de todo el aparato público y privado con una orientación hacia el cumplimiento de esa meta, con una estrategia que permite ir renovando las medidas, aplicando las medidas más costo eficientes, con el principio de equidad, de no regresión, y que nos permitan justamente alcanzar medidas que son muy relevantes en mitigación, sin duda la carboneutralidad lo es, pero en particular en adaptación, que es uno de los problemas más importantes que enfrentamos como país en un mundo que ya se ha calentado en más de 1 grado Celsius, y que claramente tenemos que aplicar y establecer cuáles son las responsabilidades, las facultades, las obligaciones. Si alguien quiere opinar, si Pilar Moraga, nuestra representante de la Universidad de Chile, en la Facultad de Derecho, tiene opinión. Senador, traje una presentación. Entonces, solo, por favor, indíqueme cuánto tiempo les parece adecuado para... Perfecto. Gracias, presidente. Primero que nada, saludar a la ministra que está acá, que nos representó en la COP, ¿no es cierto?, con todo lo que ello significó, y además, en margen de eso, los desafíos que subyacen a un trabajo que se viene ejecutando desde hace un tiempo en materia ambiental, y que evidentemente, en opinión nuestra, incluso nosotros, presidente, como Senado, representamos a propósito en un marco del Parlatino. Uno de los efectos negativos que tuvimos no haber podido ejecutar, ¿verdad?, esta reunión parlamentaria, particularmente parlamentaria del entorno latinoamericano. Nosotros solemos siempre estarnos comparando con los países más desarrollados, y resulta que nuestra realidad económica, social, de crecimiento y de tantas cosas más nos marca nuestra realidad. En ese contexto, en el Parlatino se concordó, ¿verdad?, en promover 3 normas jurídicas e institucionales en materia climática y ambiental. Uno, la Ley de Eficiencia Energética, un tema en el cual algo en el país, ¿no es cierto?, se ha ido ya avanzando. La Ley de Cambio Climático, que hoy día está ingresándose a discusión, y había una tercera, que en realidad, para el juicio nuestro como Congreso, ministra, por su intermedio, presidente, lo planteamos con una ley aparte, que era la ley de electromovilidad, por lo que significaba en Chile, ¿verdad?, la contaminación vehicular y los combustibles fósiles. Esas eran 3 normas que nosotros creíamos que eran relevantes, lo incorporamos en un acuerdo transversal en el Parlatino, se acordó así promover esa iniciativa, y era uno de los temas que se iban a tratar en esa reunión parlamentaria latinoamericana, que al final no se pudo concretar. No obstante eso, el objetivo, las metas y la necesidad sigue exactamente vigente de esa manera.
pedí yo a la Biblioteca del Congreso, presidente, un análisis comparativo de las leyes que tenemos en este sentido. Espero que la Biblioteca del Congreso, que se demoró bastante, dicho sea de paso, en la entrega de este documento, recién lo recibimos nosotros en estos últimos días, a pesar de que era para la reunión de diciembre de la COP, ¿ya? Pero yo creo que la biblioteca va a tener que hacer ahí un gran esfuerzo adicional para profundizar todavía en los análisis que se han realizado para ver cómo esto, que es una norma bastante novedosa por la poca cantidad de países, por los pocos que tenemos también nosotros en un entorno cercano, en poder avanzar. Lo que quedó pendiente y lo que está pendiente es la ley de electromovilidad. Esto lo señala, ¿verdad?, la ley de eficiencia energética de manera muy tangencial. Creemos que, a juicio nuestro, debería ser parte de una ley aparte, para ser redundante, debería ser parte de una ley aparte en materia de electromovilidad, porque, dicho sea de paso, es uno de los principales causantes de contaminación de las grandes ciudades. Al margen de los problemas locales que tenemos otras ciudades, como el problema del uso de los combustibles fósiles, de la leña particularmente, ¿no es cierto?, en regiones como la nuestra y particularmente Rancagua, Los Ángeles, Osorno, Temuco, Coyhaique, para qué decir, ¿no es cierto?, que bate todos los récords habidos y por haber en materia de material particulado fino. Por eso me parece que esto es un avance, yo lo valoro desde ese contexto, estamos iniciando esta tramitación. Nosotros siempre solemos ver las cosas de todo lo que nos falta y no de lo que se está avanzando. Está bueno ya que nuestro país y nosotros y las entidades empiecen también a entender de que aquí lo que nosotros esperamos en esta tramitación son aportes, o sea, críticas de que esto aquí, que esto allá, que lo otro, que no se considera, que falta esto, que falta lo otro. Ya creo que estamos harto saturados, y independiente que las puede uno entender y aceptar, pero aquí lo que más se requiere, ¿no es cierto?, hoy día, frente a una ley que viene en proceso de tramitación, lo que más se requiere hoy día es precisamente la proactividad en la discusión frente a una ley de esta naturaleza, presidente. Yo creo que ahí sería bueno también que enfatizáramos mucho, ¿verdad?, precisamente en eso. O sea, ¿qué es lo que más? ¿Cómo enriquecer? ¿Cómo aportar? Porque uno ve esta ley general, uno la leyó, la releyó, la vimos, la comparamos con alguna instancia, uno siempre queda con una sensación como a poco, pero no podemos desconocer que aquí hay un aporte significativo a una norma que estaba además en pleno proceso de desarrollo. Ojalá que entremos en esa dirección, presidente, en una comisión que normalmente una propuesta de ley que está iniciando. Esto en el Congreso tenemos toda la facultad ahora para verlo, revisarlo, analizarlo, y esperamos con mucha ansia, ¿no es cierto?, todos los aportes creativos, todos los aportes positivos para ir mejorando esa norma. Gracias, presidente. Ahí me queda solamente lo de electromovilidad, ¿no es cierto?, que nos vamos a seguir, porque además hay un acuerdo del Congreso nuestro, presidente, en el marco del Parlatino, que debería de avanzarse. Ojalá que en nuestro país asumamos también ese desafío, presidente. Muchas gracias. Gracias, David. Le damos la palabra a Pilar. Muchas gracias, senador. Muchas gracias por la invitación, ministra, senadoras, senadores. Bueno, quisiera hacer algunas reflexiones sobre el proyecto recién ingresado y siguiendo un poco lo que indica el senador Sandoval, me parece que es una instancia que realmente valoramos, que hemos estado esperando mucho este momento en que podamos contar con un marco legal del cambio climático a nivel nacional. Los acuerdos internacionales y en particular el Acuerdo de París no es suficiente y eso se ve en la experiencia comparada. Es necesario definirnos nuestros marcos legales internos para poder seguir avanzando. Entonces, en ese sentido, todas las observaciones que puedo realizar a continuación van a ser desde ahí, desde que valoro y felicito el trabajo del Ministerio en el haber arribado a este punto, sobre todo en un año en que además tienen la presidencia de la COP, en que creo que es un símbolo importante haber presentado la ley. Y dicho esto, bueno, me gustaría, no sé cómo pasamos las slides. Ya. Ok, ya, gracias. Entonces, voy a ser lo más breve posible. Enfocar en esos 6 puntos, algunos en los que me voy a detener más que en otros. Y para empezar, voy a referirme a lo que es el marco institucional
Y digo marco institucional porque, bueno, yo trabajo en el CR2, soy la responsable de la línea de gobernanza e interfaz ciencia política, y el concepto de gobernanza para nosotros es un concepto amplio, un concepto complejo que va mucho más allá del marco institucional, y por ende ahora yo quisiera no aumentar la expectativa y referirme solo al marco institucional. Y en ese sentido quisiera decir que lo que uno ve en el proyecto es una descripción mucho más detallada de lo que son las competencias del Ministerio de Medio Ambiente. En ese sentido, que duda cabe, hay un avance respecto del anteproyecto que se sometió a la consulta pública en ese sentido. Además, se reconoce lo que es el rol de los ministerios sectoriales, que es una cuestión que ya había observado la OCDE en el año 2016, en el sentido de que los ministerios sectoriales, una de las grandes deficiencias y debilidades de nuestro marco institucional era que los sectores no asumían el rol en materia de cambio climático de manera propia, y normalmente ante una urgencia pasaba a segundo plano. Entonces, en ese sentido, lo valoramos, sí tomando en cuenta que la descripción que hace el artículo 16 del proyecto sobre el listado que se contempla en los ministerios efectivamente parece limitado. ¿Y por qué? Porque en un mundo del siglo XXI, en el cual va a regir esta ley o en el cual se proyecta esta ley, el cambio climático es una problemática compleja absolutamente transversal. Hoy día no es posible imaginar excluir a ciertos sectores a priori. Pensemos solo en temas de género, van a haber ministerios involucrados, Ministerio de Defensa. Hoy día el cambio climático es una cuestión de seguridad nacional, y así se está trabajando en el mundo y se está avanzando en ello. Entonces, en ese sentido, quizás la observación al respecto sería ¿por qué no incluir a todos los ministerios? Además que hay un aporte a nivel interno en la gestión de los propios ministerios como en el rubro de su propio sector. Sabiendo que sí, y reconociendo que existen ministerios que son más claves o más responsables que otros, como el Ministerio de Energía, Transporte, Obras Públicas, lo que es infraestructura, etcétera, uno podría pensar sí que los planes de mitigación y adaptación sectoriales que deben hacer estos ministerios puedan tener distinto plazo. ¿Ya? Ahí uno sí podría establecer un sistema diferenciado para los sectores en función a la urgencia, y que efectivamente el país, bueno, no puede hacerse cargo quizás de todo de una sola vez. También observamos una cuestión que es muy relevante y que yo quisiera subrayar acá, que es el carácter transversal. El carácter transversal del cambio climático, lo dijimos, no es solo a nivel sectorial. Nuestra organización del Estado es sumamente centralista, y es necesario en materia de cambio climático poder avanzar hacia una descentralización, puesto que son los territorios los principales afectados y golpeados por los impactos del cambio climático. Y en ese sentido, el proyecto de ley que se acaba de ingresar no incorpora de una manera fuerte lo que es el rol de los gobiernos regionales ni locales. Y yo ahí sí haría un llamado muy contundente a revisar este aspecto, porque los planes regionales son facultativos de acuerdo a lo que señala el proyecto. No contemplan participación ciudadana, que uno se dice, bueno, a nivel regional uno esperaría que justamente sea ahí donde se realice la mayor participación. Y los gobiernos locales en esto tienen un rol clave. O sea, pensemos en la situación de incendios hoy día, entre otros, pero los aluviones, las marejadas, los municipios están directamente afectados e involucrados con los impactos del cambio climático. Quizás no van a tener mucho que decir a nivel sectorial, y ahí tengo unas dudas, pero en lo que es adaptación es absolutamente clave. Entonces, eso yo diría en lo que es esta transversalidad, en lo que es el multinivel, y que está muy desarrollado en la experiencia comparada. Por último, en materia de comité científico, se crea este comité científico con 9 miembros que yo quisiera enfatizar que la labor de este comité va a depender de manera relevante del nivel de investigación que realice nuestro país. Ese nivel de investigación y la manera como se desarrolla esa investigación depende de una política seguramente del Ministerio de Ciencia, que está en preparación,
Y esta política en materia de cambio climático, sobre todo, por supuesto que en otras materias también, requiere de una estabilidad en el tiempo, una proyección en el tiempo. Nosotros sabemos lo que es estar postulando a fondos y la incertidumbre de que esos fondos se van a renovar o no se van a renovar, porque las investigaciones van a quedar truncadas y son investigaciones muchas veces clave para las discusiones de políticas públicas. Entonces, en ese sentido, creo que acá debe haber una definición más clara de cómo se proyecta la política de investigación y ciencia que, en definitiva, va a alimentar el trabajo de este comité que acá se nombra. Entonces, bueno, yo diría que la conclusión en lo que es el marco institucional es que quizás yo llamaría a lo que es una revisión del centralismo, tal cual como está definido, el rol del comité científico y la transversalidad de los actores, que me gustaría tratarlo luego a propósito de la participación, de lo que es el sector privado, la sociedad civil y la academia. Me gustaría dejarlo para esa instancia. Gracias. Bueno, en lo que es la meta los instrumentos asociados a la meta que fija este proyecto. Yo quiero acá subrayar que esto es lo que me parece la mayor contribución de este proyecto de ley, que es la meta de carbono neutralidad al 2050, puesto que aquí efectivamente se alinea el proyecto completamente con el objetivo del Acuerdo de París, que es algo que uno observa. En general, las leyes de cambio climático, depende del momento cuando se dictan en relación al marco internacional existente, hay un cierto espejo, y en ese sentido me parece que era esencial que este proyecto se alinee con ese objetivo internacional. Ahora, aquí sí me gustaría detenerme un par de minutos en lo que es la eficacia de cómo estamos pensando llevar la mitigación en Chile. Porque esta meta se basa, o cómo alcanzar, yo me pregunto, bueno, ¿cómo alcanzamos esa meta? Que estamos, bueno, hay un consenso internacional en que debemos avanzar hacia allá. ¿Y por qué debemos avanzar hacia allá? Simplemente porque si no la humanidad corre un peligro serio y grave. ¿Cómo avanzamos hacia allá? El proyecto de ley nos invita a definir lo que es esta estrategia de largo plazo, y la estrategia de largo plazo se basa en lo que son los presupuestos de carbono a nivel sectorial. Esa estrategia define los presupuestos de carbono a nivel sectorial y luego la manera en cómo se van a alcanzar o respetar esos presupuestos de carbono los define cada sector a través de su plan de mitigación, su plan sectorial de mitigación. Al respecto, tengo algunas observaciones. Primero que nada, los sectores pueden solicitar, bueno, antes, cabe destacar que tanto la estrategia se actualiza con la NDC, que también considero un elemento valorable dentro de esto, que se incorpore la NDC como un instrumento que está alimentando nuestra política pública y por ende ayuda a actualizar también la estrategia. Ahora, los sectores pueden solicitar, el proyecto así lo establece, pueden solicitar no cumplir la meta por ciertas razones y también rebajar su meta también por ciertas razones. Y al respecto quisiera llamar la atención por el procedimiento que ahí se señala, puesto que no me parece admisible que si la estrategia, con todo el procedimiento que eso implica, que es participación ciudadana, consulta a comité científico, participación de los sectores, aprobación por decreto supremo, etcétera, hay todo un procedimiento complejo y pesado, que luego el sector pueda desmarcarse de ese presupuesto con una solicitud que va a hacer a ciertas instancias y se decide de manera administrativa, sin participación y sin ninguna posibilidad de observar lo que el sector está solicitando. Me parecería, ahora, el criterio de realidad nos dice que efectivamente el sector se puede enfrentar a obstáculos y barreras para cumplir. Y frente a eso, quizás las soluciones no es simplemente rebajar, sino también podríamos pensar en una forma de compensación. O sea, tenemos que, el presupuesto debe ser tan vinculante que nos obligue a buscar soluciones creativas, porque aquí ya no podemos seguir funcionando como hemos funcionado hasta ahora. Entonces no puedo decir, no pude nomás. Aquí tenemos que buscar los caminos y yo creo que poner la presión en ese sentido sabemos que es lo que funciona. A su vez en esto es muy relevante decir que
se observa una falta de reporte de los avances de los sectores. Hay un informe, hay un reporte de cambio climático que se señala en la ley que va recogiendo todas las medidas que los sectores, a los cuales los sectores se comprometen. Sin embargo, no se establece, ni sanciones, ni una observación, ni un seguimiento, porque sabemos que, si yo estoy obligado a cumplir el presupuesto, si defino mis medidas y no las cumplo y no pasa nada, no pasa nada. Y eso yo creo que es algo que ya conocemos y que yo esperaría que en este tema que es de tal urgencia podamos establecer algún mecanismo que permita obligar a los ministerios a cumplir con sus propios objetivos. Bueno, a su vez se incorporan estas normas de emisión como un instrumento que va a ayudar a estos sectores, ¿no es cierto?, a alcanzar la mitigación y creo que este es el único instrumento legal, porque todos los otros son políticas públicas, el único instrumento legal que efectivamente tiene un marco jurídico mucho más robusto en nuestra legislación. No entiendo, eso sí, y ahí planteo esta pregunta, ¿por qué se dice que hoy el Ministerio de Medio Ambiente no tiene competencias para dictar normas de emisión en materia de gases de efecto invernadero? Ahí no, esa pregunta, esa afirmación no la comprendo, puesto que el Ministerio de Medio Ambiente hoy día sí tiene competencias para dictar normas de emisión, existen varias, entonces me queda esa duda. Y por ende, acá también me gustaría ver a los demás ministerios sí participando con planes sectoriales. Gracias. En adaptación. Bueno, adaptación, el tema de mitigación como conclusión creo que está bastante desarrollado, sin embargo, todavía no sabemos cómo se alcanza la meta, porque todavía falta definir una estrategia de largo plazo, falta definir los planes, falta definir las medidas. Entonces, hay mucho camino por recorrer y me alegro que se hayan establecido plazos, porque eso creo que es crucial. Ahora, en el tema de adaptación. En el tema de adaptación hay una lógica en el proyecto de ley que definitivamente no comprendo, que es el de continuar con una lógica sectorial de la adaptación. Me parece que, y de nuevo volviendo a una crítica constructiva que busque a resolver el problema desde la política pública. Acá no hay un sesgo ni ideológico ni de ningún otro tipo, simplemente cómo enfrentamos la adaptación. Y me parece que enfrentarla desde el sector y con un sector responsable es sumamente, creo que no avanzamos. Y les quiero dar un ejemplo. Pesca. Plan de adaptación de pesca, marea roja, vertimiento de salmones muertos, 9.000 toneladas de salmones muertos al mar. ¿En qué aportó el plan de adaptación a esa situación que se generó por un aumento de la temperatura del mar en esa zona, con el aumento de floración de algas, que era previsible, por ende, una muerte masiva de peces y que, por ende, era previsible una crisis ambiental? Creo que poco y nada. Entonces, me parece que la oportunidad de contar con una ley de cambio climático de hoy en adelante nos da la posibilidad más cercana a la problemática que hoy día sí tiene Chile, que es la de enfrentar la adaptación desde los problemas de adaptación que tiene Chile, como son estas olas de calor, la sequía, los aluviones, borde costero, marea roja. Y si ustedes ven en cada uno de estos problemas o de estos impactos del cambio climático que generan estas problemáticas en nuestro país, vemos que en cada una de ellas intervienen distintos órganos del Estado. Entonces eso ya nos deja clarísimo cómo los problemas de adaptación deben enfrentarse de una manera articulada, pero intersectorial, forzosamente. Podrán haber coordinadores, ministerios coordinadores, pero sí debe haber un involucramiento de los sectores que deben responder a este tema. Y la particularidad regional. La particularidad regional en lo que son los planes de adaptación es fundamental. No podemos tener un plan de adaptación para todo Chile,
con la diversidad regional, geográfica y problemática de cambio climático. O sea, hoy día los incendios están de la zona central hacia el sur. Las mareas están en el borde costero. Entonces, tenemos que enfrentar o romper las lógicas de lo que es la organización del territorio, tal cual como la conocemos, ¿no es cierto?, y la organización del Estado en sus sectores como lo conocemos, porque no dan la respuesta a la adaptación. Entonces, uno podría pensar en planes de adaptación que se enfoquen en los problemas que está provocando el cambio climático con una componente territorial, regional. Gracias. Y por último, no por último, pero ya voy terminando para que no se canse. Participación. Bueno, en participación aquí esto es un tema muy sensible personalmente y creo que es muy sensible en el país y aquí me voy a tener un par de minutos a hacer ciertas reflexiones. Porque el concepto de participación, tal como el de gobernanza, es un concepto complejo y amplio, distinto a una consulta pública. Ahí hay dos policy briefs que yo les invito, los comparto, son públicos en todo caso, están en leycambioclimático.cl, que analizan la participación en los procesos que se llevaron de discusión en el anteproyecto de ley de cambio climático. Tanto en lo que fueron las consultas regionales, como luego la consulta pública que se organizó o terminó en el mes de julio, el 31 de julio. En ambas observamos lo siguiente. Primero, que la participación hoy día se entiende como una entrega de información y no como una búsqueda de lo que el otro me puede aportar en el diseño de políticas públicas. Y esto no son solo palabras, quiero mostrarlo con algo muy sencillo. Las consultas regionales o la participación regional participaron, no sé, más de 1000 personas seguramente, ahí usted, el Ministerio, sabrá mejor que yo. Se hicieron observaciones, etcétera. ¿Cómo esas participación, cómo esas observaciones, esos comentarios contribuyeron a la elaboración del anteproyecto de ley? No lo sabemos. Nosotros hemos realizado la pregunta por transparencia y no lo sabemos. Hoy en día se recibieron más, en lo que es el anteproyecto de la consulta pública, se recibieron más de 4000 observaciones en la consulta, cuestión que solo confirma que a los chilenos y chilenas sí les importa mucho el cambio climático y que estamos dispuestos a darnos el tiempo de participar. ¿Cómo esas observaciones se acogen o se rechazan para efectos de la construcción del proyecto de ley? No lo sabemos. En Perú, sin ir más lejos, hay pautas claras con criterios para acoger o rechazar una observación. Por ende, yo que participo y me doy el tiempo de pasar varias horas y responder en la plataforma web del Ministerio, puedo saber después, con un criterio objetivo, por qué se aceptó, por qué no se aceptó. Y ahí hay componentes técnicas, no técnicas, en fin, y son como 3 o 4 criterios, no es muy complejo. Entonces, en ese sentido, yo creo que, dada la crisis social que estamos viviendo, dada la necesidad que tiene la población en Chile de sentirse acogida en sus preocupaciones, es necesario revisar los mecanismos de participación. Y al respecto, también es necesario tener presente que participación, acceso a la información y acceso a la justicia ambiental son derechos. Son derechos que hemos reconocido a través de diversos tratados internacionales y que hoy día Chile está en deuda. A mí me provoca mucho problema celebrar esta ley, siendo que el gobierno se niega a firmar el Tratado de Escazú. Me parece fundamental, sobre todo en un año de presidencia de la COP25, que la política en materia en que nuestras preocupaciones van a ser tomadas en cuenta. Y creo que es la oportunidad en esta ley de cambio climático de dar un paso más allá del que dio la ley 19.300, que ya fue muy avanzada y creo muy robusta y que se ha ido perfeccionando con todas las deficiencias que hoy día podría tener, pero nos da un ejemplo, quizás el momento histórico, dado el contexto nacional además, para avanzar más allá. La siguiente. Y por último, una breve referencia solamente a estos temas de CIA, seguridad hídrica, ordenamiento territorial y EAE. Todos estos temas se incorporaron, es cierto, en el proyecto de ley.
Sin embargo, creo que ninguno de ellos resuelve el tema de fondo. El CIA, bueno, fue algo muy solicitado. Yo estuve también en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara durante la discusión sobre cómo incorporar el cambio climático en el CIA. Se está incorporando de una cierta manera en cuanto a tomar en consideración para los efectos futuros, no así para la declaración o medición de los gases de efecto invernadero de los proyectos, y podría revisarse. En cuanto a la seguridad hídrica, me parece de la mayor relevancia que esto se haya incorporado como un deseo, porque creo que establecer un plan de gestión de cuenca en materia hídrica va a constituir la expresión de un deseo, porque la reforma real o la respuesta real al problema de sequía hoy en Chile no lo va a dar una gestión integrada de cuencas en materia hídrica. Lo da la reforma al Código de Aguas. No hay otro. Hoy día se están dando situaciones en que los agricultores están vendiendo su agua para abastecer los camiones aljibes que van a venderla 30 kilómetros más allá de donde están sus predios. Eso es lo que está sucediendo. Eso no lo resuelve un plan de gestión de cuencas en materia hídrica, sino que lo resuelve la modificación al Código de Agua y, por supuesto, que la reforma constitucional que esperamos que tenga luz prontamente. Y en cuanto a ordenamiento y territorial, IAE, bueno, esto muy breve, creo que es esencial, el proyecto lo menciona, pero una ley de ordenamiento territorial para nuestro país es otro elemento fundamental para poder avanzar en la adaptación, porque de esa manera vamos a definir los usos del territorio, y definiendo los usos del territorio también vamos a poder cumplir con otro objetivo que aquí se ha declarado, que es la equidad, porque la transición hacia una economía baja en carbono debe ser una transición justa, como bien lo mencionó la ministra, y esa transición justa, ¿cómo la hacemos? Y una manera de hacerla es definir esos usos de territorio. ¿Dónde van a estar las plantaciones? ¿Con cuánta diferencia de las ciudades? En fin. Bueno, no me quiero alargar mucho en esto. Y por último, la última lámina. Bueno, la última lámina, por favor. Bueno, en todo caso, ahí no, eso no es para allá, es para el otro lado. Bueno, solamente para concluir, si bien, como lo mencionó la ministra, es un proyecto de ley marco y por ende la tarea que queda es muy grande, y aquí esta es una invitación para todos los parlamentarios, que la tarea que sigue con la dictación de otras leyes como eficiencia energética, descarbonización, etcétera, hay una batería de cuerpos jurídicos que se deben dictar o reformar, y en ese sentido les quería comentar que nosotros estamos haciendo un trabajo en la identificación de esos cuerpos normativos, que ya tenemos primeros resultados que los ha elaborado un grupo de expertos, de 30 expertos, abogados que trabajan en las áreas, y que desde mañana vamos a lanzar estos resultados preliminares para observaciones del público general, de manera a poder tener una visión mucho más amplia que la estrictamente experta. Muchas gracias. Mira, yo lo que les propongo es que lo sigamos discutiendo, porque tenemos sesión en Valparaíso, que mañana hagamos los comentarios y veamos cómo todos los aspectos que aquí se han señalado, y particularmente los que señala Pilar, se puedan incorporar, porque todos queremos una ley que no sea solo simbólica, sino que sea real. Entonces, vamos a tener que avanzar. Pero yo creo que un solo comentario que yo comparto. Nosotros queremos coherencia y tener confianza en la voluntad real. La no firma del acuerdo Escazú a mí me parece que hace totalmente inconsistente, y una vez más hace esto un elemento simbólico, porque si no se practica lo que se dice, si no se pone en acción, difícilmente uno puede creer que hay una voluntad real de incorporar un nuevo aspecto que es más importante que la participación. Pero discutámoslo después y veamos de qué manera se puede incorporar. David, ¿tú quieres? ¿Sí? Presidente, valorar obviamente la exposición de la académica. Uno, como quiero tratar de que instalemos una visión un poquito más positiva dentro de este pesimismo colectivo que existe, de que las cosas se pueden hacer distintas, se puede civil, porque somos todos colectivamente, ¿no es cierto?, responsables por los aciertos y por los desaciertos, incluyendo evidentemente la academia que por años, ¿no es cierto?, vivió encapsulada en una realidad a veces muy ajena a lo que era el sentimiento, y uno lo tiene incluso desde visiones, desde ámbitos que se hacen en las propias regiones.
Por eso creo que hoy día esto es una oportunidad para avanzar en una propuesta, en la construcción de una ley que efectivamente se haga cargo de la diversidad y gravísimos problemas que tenemos nosotros. Lo demás, lo de Escazú o no Escazú, yo creo que hay opiniones en una y otra línea. Chile tiene o no la institucionalidad para hacer. Yo creo que son temas aparte que seguramente sería bueno a lo mejor discutirlo en otro contexto, pero valorar la exposición de la académica y alegrarme de que fundamentalmente la academia esté tratando de ponerse más en sintonía con las sensibilidades de la sociedad y que la ciencia y la investigación den respuesta precisamente a lo que en nuestra sociedad queremos, todo un país mejor. Me parece bien, presidente, que empecemos a discutir mañana y veamos cómo construimos, ¿verdad?, esa estrategia. Se agradece a la ministra, a sus asesora, a Pilar. Muchas gracias. Yo, Pilar, te pediría que nos siga acompañando en estos debates, que apoye a la comisión. Ustedes representan al CR2, a las universidades, así que es muy importante. Así que muchas gracias y se levanta la sesión.